Seguramente te has puesto a pensar en cómo era la vida en el pasado, qué tipo de cosas compraban y cómo eran las cosas, o igual ya has visto películas de tiempos de tus papás o de tus abuelos y muchas de las cosas que usaban en el pasado se te hacen raras ya que bueno, mucho ha cambiado en tanto tiempo y lo que a ti te parece raro podría haber sido normal en esos tiempos. Hoy, mis queridísimos cabezas de waffle, voy a enseñarles algunas de las cosas que encontré. Esto lo usaban en el pasado, pero hay cosas rarísimas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, entonces tienes que ver tú mismo. La primera cosa rara que te voy a enseñar es un tipo de máscara extraña que usaban las mujeres como por mucho tiempo. Parece como si estuvieran en un cono de helado en la cara, pero me vas a preguntar, waffle, ¿qué es esta cosa extraña y por qué la usaban en esa época? Pues déjame decirte que es un protector de cara. Y vas a pensar, pues, ¿de qué se querían proteger? Bueno, primero que nada, que esto lo usaban las mujeres en Europa, más o menos por el año 1939, y le servía para proteger su maquillaje de la lluvia, el polvo o cualquier cosa que pudiera arruinarlo. Pensándolo así, esto suena como una gran idea, ¿no? Pues no fue así, ya que dejó de usarse porque se empañaba muy rápido por dentro y entonces la gente no podía ver, aunque de todas maneras se veía raro. Imagínate ver mujeres en la calle con conos en la cara, qué raro. Pero es que aquí es lo que yo no entiendo, o sea, te maquillas para verte bien, ¿no? Para que se vea mejor tu cara, pero después te pones una cosa de mierda en la cara para taparte, para que no se te arruine lo que se ve bien, pero al final te terminas viendo peor. O sea, no tiene sentido. Vamos con la siguiente cosa. Esto tal vez te sonará como un objeto para alguien muy solitario y tal vez alérgico a los gatos de verdad. Bueno, si aún no sabes de qué hablo, te explico. Es un gato robótico inventado en 1963. Pero ¿para qué o por qué quisieras tener un gato robótico si puedes tener uno real? La respuesta suena demasiado lógica. En estos tiempos el problema de las ratas en las casas era muy grave. Entonces la gente pensaba en diferentes maneras de asustarlos y este dispositivo maullaba y hacía ruidos, lo que se supone que asustaría a los ratones, pero esto no sucedió del todo bien, ya que imagínate que esto se prende a la mitad de la noche, yo creo que asustaría a cualquiera, no solamente a un ratón. La tercera cosa que te voy a enseñar es algo que tal vez te resulte un poco raro o hasta perturbador, pero es una pequeña guillotina para amígdalas, sí, como lo escuchaste, y era usado por allá del año 1920. Obviamente la medicina se ha vuelto más civilizada con el paso de los años y los métodos que usaban en esos años no eran del todo bonitos, y por eso cada vez que mirabas un instrumento médico antiguo, más bien parece una especie de aparato de tortura. Te voy a explicar cómo funcionaba. Se supone que con eso fácilmente retirarías unas amígdalas inflamadas, sin dolor ni molestia, ya que estaba muy inflamada y precisamente estaba hecha para cortar, pero para mí no se ve como algo que no te dolerá, o sea, aún así yo no lo probaría. Deja en los comentarios si tú quisieras que te quitaran las amígdalas con una pequeña guillotina. Ahora, vamos con algo que tal vez odies solamente de escucharlo, ya que tiene que ver con el dentista. ¿Y a quién le gusta que los dentistas les perforen los dientes con un taladro miniatura? Es horrible, nada más con pensar en el sonido es horrible. Bueno, esto era un kit para remover dientes, que fue introducido en el siglo XVIII. ¿Y qué hacía? Bueno, tenía un tipo de gancho o garra de metal en el que agarraban tu diente y lo sacaban completamente de tu boca. Después de ver esto, yo creo que nunca más te vas a quejar de tu dentista otra vez. Pero bueno, el siguiente se trata de un objeto de metal. Tal vez no sepas qué es y por eso estás en este video. Tal vez te parezca un tipo de manija en alguna puerta o alguna cosa rara de metal, pero te lo voy a explicar. Esta extraña cosita de metal es llamada escarificador. ¿Y para qué sirve? Pues si no te asustaste con el objeto anterior, este te va a dar pesadillas. El escarificador sirve para administrar vacunas en la viruela y fue inventado en 1874. Esta cosa funcionaba con 4 pequeños agujeros que creaban heridas en la piel, ya que tenían unos diminutos cuchillos dentro, y estos transferían la vacuna del cuerpo del paciente. Esto suena aterrador. Bueno, pues después de algunos espantosos objetos de metal, vamos a pasar con los siguientes. Aquí tenemos lo que se dice que es el empujador de alimentos. Parece como una pala miniatura, la usaban en el siglo XIX y tan solamente tenía una función, y era enseñar a los niños pequeños a comer adecuadamente. ¿Y para qué servía una pala de metal si no tiene nada que ver con nada de comer? Y no es nada aterrador como los otros objetos que te enseñé antes. Esta lo usaban para empujar su comida hacia su tenedor y cuchara con el propósito de que cuando crecieran pudieran hacerlo sin necesidad del empujador de alimentos. Es como empezar a andar en bicicleta con las rueditas y después te las quitan, ¿ya sabes? Algo así. Bueno, esto suena como una solución elegante y más si lo pensamos después de ver cómo administraron las vacunas en la viruela. El siguiente objeto es esta cosa de metal. Era un tintero usado en Europa en el siglo XX antes de que inventáramos las plumas ballpoint, las que usamos normalmente. En español se llaman plumas waffle, pero estas otras eran muy simples de usar. Metías la tinta en el agujero tapado y ponías la pluma del otro agujero que quedaba en la orilla, y había un espacio ahí para que cayera ahí la tinta que escurría cuando levantabas la pluma. Era de verdad algo muy cómodo de usar y muy útil en esos días.
y por eso fue tan famoso entre la gente que le gustaba escribir, ya que en esos tiempos no había celulares ni computadoras. Qué buenos tiempos, ¿no? Probablemente ya la hayas visto en alguna película. La siguiente se trata de algo que parecería ser una especie de cuchara para combinarla con un aplastador de carne, pero en realidad no te imaginas lo que es. Es un estirador de alfombras. En 1860, los picos debajo del objeto sirven para estirar la alfombra y el recipiente que tiene arriba es para los clavos o grapas que tengas que poner en la alfombra. El creador explicó que el estirador es conveniente para las personas que quieren estirar sus alfombras, ya que es muy cómodo de usar. Puedes usar el recipiente de la parte de arriba para poner ahí las grapas o clavos en vez de sostenerlos con la boca. Como era común en esos tiempos, bueno, estamos hablando de una innovación del siglo XIX, y en esos tiempos era todo un avance tecnológico que revolucionaría el mundo de las alfombras. Imagínate que estás cómodamente en el siglo XIX poniendo una alfombra nueva en tu casa y no tienes cómo estirar la alfombra mientras sostienes dos clavos. Después de escuchar esto, pensar en comprar un estirador de alfombras pues no suena tan mala idea. Pero bueno, este otro objeto extraño del pasado es lo que parece ser como un pequeño recipiente o algo así, pero es lo que menos te imaginas. Igual y alguna vez te compraste un perfume nuevo pero no sabías dónde llevarlo porque la botella era demasiado grande y te sentiste triste porque ya no podías rociarte perfume o rociarte a cualquier cosa que huela mal en el momento que quisieras. Bueno, pues entonces este objeto es perfecto para ti. Es un colgante para llevar tu perfume a todos lados que era usado en Europa en los siglos XVII y XVIII. Obviamente las cosas no eran tan higiénicas en esos tiempos como lo son ahora y las calles no siempre olían muy bien que digamos, así que las mujeres elegantes que usaban estos colgantes rociaban un poco de perfume en su mano para ir oliéndolo y no tener que oler lo horrible de la calle. Estas pequeñas botellitas que podían ser usadas en colgantes ayudaron mucho en esta época y siempre que se acababa podías rellenarlo con tu perfume favorito. Después tenemos este objeto sumamente extraño. ¿Será algún tipo de broma o qué? ¿Qué podrías hacer con un foco negro? No es una antigua luz negra, era un foco que usaban en la Segunda Guerra Mundial y su propósito era ocultar la presencia de gente en las casas, pero aún así proveer un poco de luz. La estructura del foco hacía la luz un poco tenue y dirigida hacia abajo, así que no podía ser vista desde afuera. En estos tiempos lo mejor era pues esconderse y pasar desapercibido, entonces estos focos ayudaban mucho a que la gente no fuera descubierta, ya que, bueno, no creo que a nadie le gustaría ser descubierto por un avión bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Lo siguiente es algo que puede ser aterrador y pensar que se trata de otro de estos instrumentos que parecen de tortura, pero esto es mucho menos horrible de lo que parece. Esta cosa rara, aunque no lo creas, es un cortador de huevo usado en el siglo XIX. Y pues sinceramente es demasiado fácil imaginarte cómo funciona, pero aún así te lo voy a decir. Para que funcione primero tenías que poner un huevo hervido en una taza, luego ponías este objeto alrededor del huevo y lo presionabas para que cortara la cáscara y así pudieras pues quitarla fácilmente. Y después pudieras quitarla fácilmente y disfrutar de tu desayuno sin tener que preocuparte por quitarle la cáscara al huevo con las manos y hacerlo de una forma un poco menos elegante. Aunque esto es un utensilio de hace mucho tiempo, todavía puedes encontrarlo en muchas tiendas de artículos de cocina o también comprarlo por internet. Y bueno, por último tenemos una silla rara que parece sacada de alguna película o algo así. ¿Para qué querrías una silla con un hoyo en medio? Tal vez pensarás que es un WC muy antiguo o algo que va en el baño, pero es una silla para dar a luz. O sea, ahí se sentaban las mujeres embarazadas para dar a luz y fue usada en el año 1800 para que fuera más fácil para las mujeres que nacieran sus hijos. Porque bueno, en esos tiempos los niños nacían en las casas y no en los hospitales. Entonces ya te imaginarás lo raro que era esto, y se ve muy sencilla de usar, pero te voy a explicar de todas maneras. Las mujeres embarazadas se sentaban en esta silla y la abertura de abajo servía para que saliera más fácilmente el bebé. Y bueno, cabezas de waffle, estas fueron solamente algunas de las cosas extrañas que se fabricaban en el pasado. Y bueno, como te dije, nos pueden parecer extrañas a nosotros, pero para esos tiempos eran cosas súper innovadoras y tecnologías de lo más modernas, ya sabes. Y seguramente en el futuro verán las cosas que ocupamos en estos tiempos y les va a parecer muy extrañas, y probablemente el Rey Waffle en el futuro haga algún video sobre ellas. Sebastián Sosa JDM: hola tío Waffle, mi pregunta es si el cáncer se puede tener en cualquier parte del cuerpo, así como por ejemplo los dedos, las orejas, la rodilla, el nepe. El nepe, de hecho, creo que sí. Bueno, no sé si las orejas o dedos porque es externo. O sea, no sé si necesariamente tenga que ser interno el cáncer. Pero básicamente el cáncer son células que mutan mal y empiezan a mutar mal y mal y mal y se empieza a hacer un tumor. Eso es el cáncer, básicamente. Entonces, pues, donde tengas células puedes tener cáncer. Y tienes células en todo el cuerpo. O sea, literal estamos hechos de células. Tienes en los pulmones, tienes en el colon, tienes en
el páncreas, en el cerebro, en todos lados. Entonces, dependiendo de dónde mute mal es donde vas a tener cáncer. Entonces, pues sí, yo creo que podrías tener en cualquier parte del cuerpo. Te digo, no sé si en los dedos o así porque ya es externo, no sé si tenga que ser interno, pero por dentro de tu cuerpo puedes tener, según yo, en cualquier lado. La verdad es que no sé, no soy experto. Solamente tuvo cáncer, no soy experto en cáncer. Luego, Sabri-2983. ¿Por qué nos enfermamos al mojarnos en la lluvia y no en la ducha? Es un mito que te enfermas por mojarte en la lluvia. O sea, lo que pasa es que sí, a ver, te puede dar frío, te pueden bajar las defensas y te puede dar algún tipo de enfermedad, pero realmente es un mito. O sea, eso de que por el frío o por la lluvia te puedas enfermar, han habido un montón de estudios que demuestran que no. O sea, sí es real que cuando empieza la época de frío aumentan otros factores que puedan hacer que te enfermes, pero no es por el frío o por en sí por los factores externos, sino por otras cosas más que hacen que bajen tus defensas y etcétera. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles, básicamente también ten en cuenta que cuando te bañas en la ducha, como tú le dices, bueno, aquí le decimos en el baño o no sé, también tienes agua caliente y te secas luego, y afuera pues luego estás mucho tiempo ahí, se te puede llenar de humedad, se te llena de hongos o de bacterias y eso puede ser que pues sí, que te enfermes. Luego, por último, Mijail clase. UF, si un día todos los países deciden eliminar todos los idiomas excepto uno y que este último idioma sea global en el planeta, entonces ¿cuál sería el más perfecto para expresarse o tener muchas formas de comunicarse? A ver, si todos pudieran usar un solo idioma, hay tres que me vienen a la mente. El primero es el inglés, porque el inglés pues es súper simple y digo, por algo es de los que más se ha esparcido por todo el mundo. O sea, no solamente es porque Estados Unidos sea el país con mejor economía ni nada de eso, sino porque por algo ese idioma tiene algo que como que resuena mucho en la gente y hace que se pueda expresar mejor. Y porque, sí, te digo, hasta las canciones están en inglés, ya sabes, ese es uno. No, el segundo puede ser japonés, que creo que es uno de los idiomas más complejos y que te permite expresarse de la mayor cantidad de formas posibles. O sea, creo que hay un montón de formas de decir lo mismo y como que es muchísimo más complejo. Es difícil de aprender, pero digo, si ya todos lo vamos a aprender desde cero, pues tal vez sería ese. Y el otro es, el tercero que me viene a la mente es el Esperanto, creo que se llama, que es un idioma que se inventó precisamente para que sea universal y que sea fácil de entender y que todo el mundo se pueda comunicar, pero creo que no es muy eficiente, de hecho creo que fue un fracaso. Entonces, no sé, yo diría japonés o inglés, aunque yo me iría por inglés, no sé por qué, tal vez es porque ya es el universal ahorita, pero la verdad es que no lo sé. Nos vemos en el próximo video, adiós.